Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con el maestro Pablo Araujo Castañeda. Es profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UAP y se especializa en procesos políticos electorales. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Edgar? Muy buen día, buena tarde. Pues estando aquí compartiendo un rato contigo. Pues le agradezco mucho su tiempo y que se haya tomado la molestia de aceptar mi invitación y le quiero hacer algunas preguntas sobre el INE, sobre que nos aclare, porque a veces como que no tenemos algún conocimiento sobre los procesos electorales, los desconocemos y a veces llegamos a hacer afirmaciones que no tienen algún conocimiento o una base sobre la ley, ¿no? Etcétera. Entonces, la primera pregunta que yo le haría es, ¿qué es el INE, profesor? Bien, bueno, ahí la pregunta sobre qué es el INE, que es de verdad muy, muy interesante. Lo pueden ir consultando a través de la misma página del Instituto Nacional Electoral, pero vamos a ir un poquito más para allá, ¿no? El sentido, pues, entiendo que el sentido de ir un poquito más lejano, ¿no? Antes de ser el Instituto Nacional Electoral, que es propiamente una autoridad nacional autónoma, y pueden ponerlo de autónoma un poco entre comillas, pero la idea sería como buscar totalmente esa autonomía, pero antes de ser este órgano era el Instituto Federal Electoral, que se crea precisamente a través de una reforma que es la reforma de 1990, pero que a su vez, vámonos un poco más para atrás con la crisis de 1988, ¿no? El Instituto Federal Electoral se va a crear, digamos que gana Carlos Salinas de Gortari, pero ahí se duda pues de su triunfo y derivado de eso, pues está obligado a sentarse con la oposición. La oposición en ese momento pues era Acción Nacional y un PRD recién creado, ¿no? Tenía poco tiempo, pocos años de haberse formulado, y obviamente el que encabezaba ese partido político, pues era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y entonces, finalmente, se sientan a través de visualizar un órgano electoral que fuera, digamos, más objetivo, que buscara condiciones más equitativas, pero no se van a dar, digamos, hasta mucho más adelante. Y entonces viene esta reforma tan importante y entonces se crea el Instituto Federal Electoral. ¿Quiénes conformaban este Instituto Federal en ese momento? Bueno, pues Gobernación aún era la encargada de organizar estas elecciones y existía lo que le llamamos o se le llamaba en ese momento la autocalificación. ¿En qué consiste esta autocalificación? Bueno, consistía en que la Cámara de Diputados calificaba las elecciones que se habían llevado. Y digamos que una de las reformas muy importantes va a ser precisamente la de 1994, donde se va a crear un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya le va a quitar de las manos la autocalificación a la Cámara de Diputados, ¿no? Y entonces es importante porque vamos a ver que va a aparecer un sistema de medios de impugnación que en el pasado, propiamente con sus antecesores, como el Tricoel y el famoso Trife, pues no había como tal, ¿no? Solamente había pequeñas cosas administrativas donde uno podía impugnar los procesos, ¿no? Y hasta 1997 vamos a ver propiamente con la reforma del 96-97, que el Instituto Federal Electoral desaparece la mano del presidente de la República y esto significa que el secretario de Gobernación deja de tener presencia en el órgano electoral como el presidente de ese órgano electoral. ¿Qué significa eso y qué es entonces en ese momento el INE? Bueno, significaba, digamos,
mucho de lo que la oposición, que nunca había tenido triunfos importantes, iba ganando. Decirle al presidente que guardara silencio durante los procesos electorales, que no metiera mano en los procesos electorales, ¿no? Y que empezaran a existir estas sanciones donde el órgano electoral pudiese incluso en momentos determinados intervenir en la vida de los partidos políticos, porque hay que tener ahí como presente, o hay que tener presente, que el órgano electoral no podía tener presencia o no podía intervenir en la vida interna de los partidos políticos. Algo que actualmente el presidente de la República lo ha discutido, lo pone ahí en todas sus mañaneras, que el instituto o el órgano electoral no debería de meter mano, pero de alguna forma, de forma directa o de forma indirecta, él fue partícipe de esas reformas electorales que van a ir llevándose, ¿no? Y entonces aquí podemos ver a este órgano electoral que solamente tiene un actuar, que es un actuar a través solamente de la federación, a través de la elección de presidente de la República, senadores y diputados federales. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, por principio de cuentas, va a permitir que el órgano electoral, este órgano electoral que en este momento se llama IFE, así que se llama IFE, tuviese obviamente un consejo, ¿no? Donde tenía un presidente con voz y voto, un secretario que solamente tenía voz, pero no tenía voto, y tenía consejeros electorales con voz y voto. Y los representantes de los partidos políticos asistían con voz, pero sin voto. Y a su vez también acudían los representantes del Poder Legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Es decir, quienes tenían una curul también tenían un espacio directamente en el Consejo General. ¿Qué implicaba todo esto? Digamos que en el pasado reciente, cuando todavía no era este Instituto Federal Electoral, bueno, todos estos tenían voz y voto, ¿no? Y entonces sabíamos quién tenía la mayoría en este consejo, ¿no? Pues era el PRI quien tenía todas estas mayorías, y en muchos de los casos, aunque votara toda la oposición y votaran los 6 consejeros, pues con la abrumadora mayoría que tenía el PRI, pues se los llevaba de calle, ¿no? Y entonces habían no había pues estos equilibrios que permitieran, digamos, mejor democracia, una democracia más abierta, más discutida. Y con las reformas electorales que he comentado, pues va permitiendo precisamente esto hasta llegar a este último punto, ¿no? Donde los únicos que tienen voz y voto son los consejeros, a excepción del consejero, del secretario, que solamente concurre con voz, pero sin voto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando precisamente se le va a cambiar de IFE a INE? Bueno, ahí hay un parteaguas con la reforma del 2014, porque, bueno, que propiamente ya había, digamos, ya se había hecho una pequeña reforma, eh, el 2012, por ahí corríjanme si me estoy equivocando, pero dentro de las atribuciones que precisamente le van a corresponder al Instituto Federal Electoral, digamos, va a irle quitando a las elecciones locales determinado peso. Entre ellas, ¿cuáles son? Una de ellas era principalmente la de radio y televisión, donde ya no son los órganos electorales locales los que van a definir los medios de comunicación, sino va a ser el Instituto Federal Electoral. Obviamente, a la reforma de 1914, cuando cambia de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, entonces el órgano electoral sí tiene esta capacidad de absorber, de atraer una elección local y poder, digamos,
hacerla más transparente, que ese es uno de los, digamos, de las grandes quejas que se le tiene tanto al viejo Instituto Federal Electoral como al mismísimo Instituto Nacional Electoral, ¿no? El caso propiamente del 2006, donde nuevamente le dicen al Instituto Federal Electoral de aquel entonces que nuevamente hace este fraude, ¿no? Y entonces sí se tiene que ir observando como determinadas cosas que están ahí. Hay una ley, hay una ley secundaria, hay una constitución que no se pueden brincar, que no se pueden, no se pueden saltar por un acto netamente como de buena fe. Y entonces, incluso eso va a llevar a una reforma electoral del famoso voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Es decir, esta reforma va a hacer que entre el primero y el segundo lugar, si hay una diferencia del 1%, se va a un recuento total, ¿no? Y que ahí es interesante, ¿no? Que es todavía, digamos, el asunto mucho más largo, ¿no? No sé si con eso voy bien Sí, y sí. no sé si por ahí respondo a esta pregunta, no sé si tengas otra pregunta al respecto, ¿no? Sí, de hecho está siendo muy claro, está contextualizando históricamente el nacimiento del INE, que me parece muy interesante, ¿no? Que a veces se desconoce porque se piensa en el presente solamente, bueno, que también es lo que vale, pero el antecedente histórico que apoya la evolución que ha tenido. Y podemos decir, hoy en la actualidad, en este momento, ¿quiénes son las personas que conforman el INE, profesor? Bueno, tenemos en aquella reforma que precisamente teníamos a José Goldenberg, teníamos, me parece que eran nueve consejeros electorales. Hay una reforma que precisamente los eleva, ¿no? Eleva este número de consejeros. Hoy podemos encontrar precisamente ahí en pues ahora sí que ahí en la cima de este Instituto Nacional Electoral, que además está como de paso, es decir, el primer consejero electoral del Instituto Federal Electoral había sido José Goldenberg. En algún momento me tocó pisar el instituto y me tocaba encontrarlo por ahí entre el pasillo, un hombre sencillo, a mí me parece que era un hombre sencillo, maestro siempre ahí en el pasillo, y el último consejero electoral, pues va a ser Leonardo Valdés Zurita. Y al paso del término de Leonardo Valdés Zurita, hay todavía está ese paso para pasar al Instituto Nacional Electoral, y entre los consejeros que están ahí se van a pasar como la batuta de la presidencia determinado tiempo. Pero digamos el que cumple de manera oficial el tiempo, pues va a ser el doctor Leonardo Valdés Zurita, ¿no? Y le va a dar paso precisamente a Lorenzo Córdoba, ¿no? Lorenzo Córdoba, que va a ser, al igual que todos los otros consejeros, el caso de los consejeros, van a ser seleccionados precisamente por la Cámara de Diputados, por las tres cuartas partes de los que estén presentes, ¿no? Y entonces ahí, sinceramente, se convierte como en una cuota de poder, de un pleito, ¿no? Sobre todo aquí me llama la atención de algunas de las consejeras que con el pleito del candidato a la candidatura de Guerrero vota en contra de esta resolución que además fue muy peleada. A mí me llamó mucho la atención, donde no se le da la candidatura y que precisamente era eso que yo decía hace rato, ¿no? Que hay reformas electorales donde le permite al órgano electoral poder intervenir precisamente en la vida interna de los partidos, pero que además el otro pleito, pues, que se tenía, sobre todo con Cuauhtémoc Cárdenas, era la distribución de esos dineros para poder hacer estas campañas electorales. Y tanto lo leí como me tocó vivirlo, cuando Cuauhtémoc Cárdenas sale y dice, bueno, pues yo no vengo a discutir o a pelear por un fraude electoral, sino por la inequidad
de las elecciones. Casualmente, lo mucho que va a pedir y que se va a pelear en gran medida Andrés Manuel, pues va a ser precisamente eso. Y entonces las reformas electorales te van llevando precisamente a ese punto, donde tenga que haber topes y gastos de campaña. Y eso va a ser una atribución precisamente a los órganos electorales. Entonces, este órgano electoral obviamente fiscaliza lo que le había tocado al candidato de Guerrero. Solamente pongo el caso de Guerrero, que es el más sonado, y entonces ahí que van a soltar al toro. Y bueno, pues había que amarrar ese toro a través de la misma constitución y de las mismas leyes que en su momento ellos pusieron y que van a ser las que hoy están renegando, ¿no? Me parece ahí como importante irlo señalando. ¿Por qué? Porque sí le demuestran que tuvo gastos de campaña, sí le demuestran que tuvo varias cosas, ¿no? Y obviamente la jugada maestra que se va a aventar a través de lanzar a su hija como candidata del Estado, que finalmente ganó, y que finalmente él está gobernando detrás, había que preguntarle al mismo presidente de la República si efectivamente no es eso lo había prometido combatir, ¿no? Y entonces, regresando pues al mismo punto de los mismos consejeros, hoy tenemos a José Goldenberg, tenemos al licenciado Edmundo Molina como secretario ejecutivo, tenemos a la maestra Norma Irene, al doctor Ukif, a la doctora Adriana, al maestro Martín Mora, a Carla, que yo no sé aquí el currículum de Carla, porque solamente la ponen así, no ponen realmente un currículum, del doctor Ciro Murayama, que es uno de los que ha sido verdaderamente cuestionados, ha sido muy cuestionado. En su momento él fue director de algunas de las direcciones, una de las direcciones, me parece que me toca conocerlo todavía en persona, a la maestra Diana, al maestro Jaime Rivera, en algún momento me tocó trabajar con el maestro Jaime Rivera, ahí en la dirección de organización electoral, al doctor José Roberto Ruiz y la maestra Beatriz, lo que son 10 consejeros, un consejero presidente y un secretario, ¿no? Serían 12, sería como la mesa de la última cena, que no sean 13 nada más y todo está de manera correcta, y obviamente uno sin voz y sin voto, y por supuesto que estarían los representantes de cada partido político y los representantes del Poder Legislativo, que solamente actúan, y como lo dije hace rato, a través de voz, pero sin voto. Pero por supuesto que si ellos no están de acuerdo en algo, tienen el sistema de medios de impugnación, el cual se pueden ir directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además, sí lo digo así de manera, aunque se escuche larga, porque quienes malamente lo han llamado trife, pues es incorrecto, ¿no? Porque nosotros en el pasado ya tuvimos un trife y tuvimos un tricoel. Cada uno, en los años 80, en los años 90, y finalmente tenemos este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Así, el Instituto Nacional Electoral no se convierte en juez y parte. Y entonces el Instituto Nacional Electoral ahora es un organismo que regula, organiza, que puede meter mano tanto a nivel federal como a nivel local. En eso se convierte. Digamos ahí mucho la crítica que se ha hecho a través de que se está centralizando el poder, lo voy a decir de manera subjetiva, pero a mí me parece que es lo más correcto, ¿no? En un momento determinado, una de las grandes discusiones que se tenía es que los gobernadores se convertían en el cacique del pueblo, ¿no? Y entonces ellos ponían y ellos quitaban a quienes estaban dentro de esos órganos electorales. Con eso se le quita directamente ese poder a los gobernadores y pasa directamente a un órgano electoral que deberá de decidirlo a una suerte, que no es suerte en realidad,
sino que es a través propiamente de una especie como de servicio profesional. Es decir, ellos deberán de pasar por entrevistas, exámenes, que deberán de ir cubriendo para poder cubrir las vacantes de los consejeros electorales locales, ¿no? Que de hecho el único instituto que se llama Instituto como OPLE, me parece que es la de Veracruz, ¿no? Que dice Organismo Público Electoral Local de Veracruz. Es el único, de ahí en fuera creo que todos los demás, la gran mayoría, sigue conservando sus viejos nombres, ¿no? En el caso de Puebla, pues seguimos siendo Instituto Electoral del Estado de Puebla, ¿no? Entonces no, realmente no cambia, pero sí, digamos que a través de esta edición debería de ser como con un nombre más de la OPLE, ¿no? Que propiamente de Instituto Electoral. Así, digamos así, de ese tamaño, y por supuesto que ahí es donde uno empieza a ver, digamos, qué tan importante puede ser un órgano para la sociedad. Pues digamos que la sociedad o las personas que estamos a través del común, de a pie, deberíamos precisamente como de ir viendo exactamente cuáles son sus funciones, exactamente qué es lo que le corresponde, si está haciendo exactamente lo que le corresponde. Yo recuerdo que ahí, precisamente ahí en el famoso Facebook, subieron muchas quejas, muchos chicos, con respecto a que por qué calla el instituto, por qué el mismo Leonardo, Lorenzo Córdoba, calla al presidente de la República, dice, bueno, pero es que no es el presidente del Instituto Nacional Electoral, sino es la misma Constitución que le está diciendo y le está dictando que el presidente no debe de intervenir, que en el caso de las mañaneras no debe de hablar de los procesos electorales. Y luego ahí, en su lloriqueo, pues obviamente él va a exclamar esto, ¿no? Es que me dice que me calle, y ya mandé la iniciativa precisamente para que no me deje ni en una de las mismas mañaneras, cuando le preguntan si va a intervenir en el proceso electoral, él dice, sí, claro que voy a intervenir, porque eso viene siendo un fraude, ¿no? Cuando precisamente el presidente de la República viene a través de una elección que organiza precisamente un órgano electoral, el órgano electoral ya nacional, y que hace el trabajo que le corresponde, y el tribunal hace el trabajo que le corresponde. Es decir, llega a través de una vía democrática, y él la va a exclamar a partir precisamente que llegó porque el pueblo lo demandó y el pueblo lo quiso. O sea, sí, pero la condicionante es que tienes que pasar precisamente sobre este proceso electoral, y efectivamente la gente le dio estos votos que le van a permitir ganar, sí, pero hay toda una estructura institucional que le va a permitir precisamente llegar a ese poder, ¿no? De tal manera que lo que podemos ver como un concepto de los procesos electorales o del sí, propiamente de lo que pueda ser el concepto de los procesos políticos electorales, pues es que esos procesos se convierten en poder, en escaños, la presidencia, en gubernaturas, en ayuntamientos, presidencias de los municipios, en diputaciones locales, incluso a través, si lo quieres ver, de los mismos usos y costumbres, ¿no? Que además solamente algunos estados conservan ya esa parte de usos y costumbres. Me parece que Puebla todavía tiene algunos por usos y costumbres. Oaxaca es nuestro mejor representativo para usos y costumbres, pero que constitucionalmente están ahí también plasmados. Entonces, sí es algo, pues, que propiamente la sociedad tendría que ir generando para darle una mejor, digamos, certeza al mismo órgano electoral, y darle, pues, el espacio para que pueda trabajar, ¿no? Dicen, pues es que gastamos muchísimo en esta democracia, ¿no? Que ese es el otro rollo, ¿no?
que países como Alemania, como Francia, sus órganos electorales solamente aparecen cuando existe un proceso electoral. Pues sí, 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 hay mucha razón de eso, que nuestra democracia es cara, sí, también es cara, ¿no? Pero nuevamente, si vamos regresando un poco hacia el pasado, tendríamos elecciones que eran muy baratas, pero teníamos un padrón electoral que no era confiable. Teníamos listas nominales que no eran confiables y teníamos boletas electorales que no eran confiables. Teníamos, incluso teníamos los mismos representantes ante las mesas directivas de casillas, que muchos de ellos no eran confiables. Y entonces, obviamente, si quieres una democracia más limpia, más transparente, pues tienes que irle apostando, y eso es a lo que se le ha venido apostando, ¿no? Lo que a través precisamente de ponerle un tope a Salinas, de ponerle un tope a Cedillo, de ponerle un tope a Vicente Fox, de ponerle un tope a Calderón, de ponerle un tope al mismo Enrique Peña Nieto, que además es raro, pero si tenemos que hablar del que le antecedió, pues la verdad es que se cayó en todos los procesos electorales que a él le tocaron, guardó silencio y no metió la cuchara ahí, lo que sí está haciendo hoy el presidente de la República, ¿no? Lo cual debería de llamarnos muchísimo más la atención, ¿no? Que hay quienes le aplauden y dicen, no, sí, claro, es que debe de intervenir, porque él es puro y santo. Bueno, pues no, hay una ley, hay una constitución que se tiene que ir observando para que se pueda llevar como se tenga que llevar. Y si superamos esto, tendríamos que ir pensando en las urnas electrónicas, que las urnas electrónicas en realidad ya debieron de haber funcionado, me parece que desde el mismo 97 o por lo menos desde el 2000, 2006, a más tardar, ¿no? 2006, una cosa así. Pero es tanta nuestra desconfianza que incluso hay quienes hablan precisamente de este error del 88, que a mí me parece ahí como, pues vamos a hablar de fraude, pero si hablamos de fraude, tendríamos que ir a revisar las actas que están, me parece que no sé si en Palacio Legislativo, pero parece que ahí están las actas, y ver perfectamente lo que sucedió y lo que pasó. Y lo que pasó fue que en esas actas gana el, gana gana el presidente Salinas de Gortari, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención porque aún todavía quien entrevistas a Carlos Salinas de Gortari le dice, ya confiese el fraude, ¿no? Y nuestro querido secretario de, De no, gobernación en ese tiempo no era Butler. Barlet, exactamente, Barney le decían en la UAM, una vez que nos fue a visitar le decían Barney, ¿no? Espero no me escuche de todas maneras, está muy lejos de donde yo estoy, ¿no? Y él hoy confiesa, no, pues es que sí hubo fraude, yo pagué y no lo sé, o sea, digamos que esa declaración que hace, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Primera, en realidad digamos, el cómputo que se estaba haciendo en ese momento, que era un cómputo ya digital, no era el oficial. Me llama la atención porque no era oficial. O sea, es decir, en realidad era un respaldo. En esa etapa lo va a poner, me parece que por ahí lo ponen varios autores. Me parece que Pablo Javier Becerra por ahí lo pone, el mismo Leonardo Valdés, que son los que me quedan ahorita como más claros, y por ahí hay otro autor, quienes van a decir precisamente que tanto el PRI como el PAN y el PRD en aquel, bueno, no era PRD, sino era propiamente, digamos, la fuerza opositora o la izquierda en ese momento, reunían más o menos el 99%, por lo menos entre PRI, perdón, entre PAN y lo que era en ese momento el frente, reunían más o menos el más del 99, estaban en el casi 99, 100% de la recaudación de actas. Y entonces hablar precisamente de un fraude, eso quería decir
que las actas que yo tengo en el poder y el cómputo que estaba ahí no coincidían, ¿no? Y entonces había que ir como debatiendo en ese aspecto si sí coincidía o no coincidía. Y personalmente me parece que, digamos que si hubo ese fraude, pues Cárdenas no sabe efectivamente cómo defender ese triunfo, ¿no? ¿Por qué? Porque si sus actas, efectivamente las actas que él tenía en su posesión, no coincidían precisamente con estas actas que están en este Palacio Legislativo, pues creo que sí estaríamos hablando propiamente de un fraude, pero está lejos, o sea, es decir, está lejos de eso porque, digamos, la visión social que se tiene, pues dice, es que con Miguel de la Madrid casualmente se quemaron esas actas. No es cierto, las actas que se quemaron fueron las de diputados y senadores. Las actas de presidente sí sobreviven, pero digamos que la misma legislatura, pues ya lo que tienes ahí es un papel muerto, y ya después de haber pasado, me parece que el mismo proceso de presidencia de la República de Carlos Salinas, pues ya piden que se quemen las boletas, o sea, los votos, pero las actas ahí siguieron, y entonces, pues que vayan y le echen un ojo a todas esas actas, si alguien tiene tiempo, por favor, de observar todas esas actas, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces el órgano electoral, digamos que sí se va a ir, está en la obligación de irse fortaleciendo, y me parece, lo que observo a través del tiempo y a través de las distintas lecturas, es que sí se va mejorando. Se crea un servicio profesional electoral, que era algo que no, que digamos que no estaba ahí, y se va a crear y va a fortalecer al órgano electoral. Hoy no puedes entrar si no tienes el servicio profesional electoral. Si no pasas el servicio profesional electoral, no lo eres, ¿no? Y entonces creo que ahí en el caso de las universidades, incluyendo nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tenemos esa obligación de crear estos profesionales para que puedan precisamente llegar a un servicio profesional sin ningún problema. Por eso de ahí que sea pues muy importante que digamos que se pueda enseñar estas materias en cuestiones electorales, como esta de materia de instituciones electorales, cómo es que han surgido las instituciones electorales, cómo han tenido ese peso, y de repente cómo es que socialmente, sin verlo tan socialmente, tampoco hay que clavarse, o sea, si bien es cierto que ahí la ciencia política tiene un papel muy importante, pero también se va a ir enriqueciendo, se va a enriquecer de distintas áreas como el derecho, la administración, la misma sociología política, y algunas otras áreas donde viene a ser pues como un campo más multidisciplinario, ¿no? Eso es así como muy importante, ¿no? ¿En qué podría mejorar nuestro órgano electoral? La verdad es que yo creo que había que ir pensando una vía, se tendría que ir pensando, y creo que muchos lo ponen ahí en esta vía, de cómo ir eligiendo a los consejeros electorales. Me parece que si había una vía civil, me parece que tendría que estar nuevamente como muy, eh, como muy metido el sistema de partidos o nuestros partidos políticos. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema de partidos en México pues es el motor de nuestra democracia, ¿no? Ellos son el motor de esta democracia. Y entonces, digamos que sí es importante, yo creo que en primer término, consolidar un sistema de partidos de a de veras, ¿no? Irnos preguntando si el PRI, si el PAN es un verdadero partido político, si el PRI es un verdadero partido político, si el PRD es un verdadero partido político, si Morena es un verdadero partido político, si el Verde Ecologista es un verdadero partido político, si el PT es un verdadero partido político, si funcionan y realmente están haciendo esta función verdadera, que es, digamos, entre esta forma de que ellos van captando las necesidades de abajo, pero también van captando, digamos, lo que el Estado o el gobierno va a ejecutar, de tal manera que estos deben de ir funcionando, que suben y bajan. Así.
Y en esta, profesor, que está diciendo, a mí me hace pensar en, se piensa del fraude, bueno, regresando un poco, se piensa del fraude del 88, que por cierto es el año en el que yo nazco. Yo como tal, pues no lo vivo, pero puedo ver las imágenes que se da interpretaciones, ¿no? Porque Butler está nervioso, está como que titubeando, etcétera, ¿no? Entonces, con toda esta explicación que usted nos está dando, se puede decir que el INE o estos organismos electorales se basan a no especulaciones, sino a hechos fácticos, es decir, que esté con prueba del papel, ¿no? Es decir, en el conteo, que esté asentado y no se va a especulaciones, porque el mismo nerviosismo de Butler da a suponer, ¿no? Porque está muy nervioso en ese momento y dice y se traba y no puede como tal expresar ciertas palabras, ¿no? Ecuanimizar ciertas palabras para poder expresarse. Eso es lo que yo veo, ¿no? Ahora bien, con esto que dice de la profesionalización, es algo, yo pues, la verdad lo desconozco, yo, bueno, en esta cuestión lo desconocía, pero es muy, muy importante el conocerlo. ¿Qué tanto obviamente que yo lo pienso desde la formación que yo tengo, que es filosófica, es bueno conocer esta parte porque si no nada más serían como que prejuicios al no conocer o conocer nada más la mitad, ¿no? Y yo concuerdo en gran parte con usted, pero pienso que las personas que tendrían que llegar al INE o ser parte del INE también tendrían que ser personas no tanto morales, pero sí muy éticas, es decir, que estar comprometidas, ¿no? Al fin y al cabo, con la transparencia de esto, porque como usted dijo al principio, se piensa en una autonomía del INE al principio de cuando comenzamos a platicar, pero realmente no se da esa autonomía, ¿no? Del INE. Entonces hay como que muchos intereses, aunque no se quiera hablar de eso, pues hay muchos intereses, ¿no? Es la integridad ya depende de cada persona. Y con respecto a esto que estaba diciendo usted, que en los países de primer mundo, que ponía ejemplos de Alemania, que solamente cuando hay elecciones es cuando se organiza, ¿no? Y se crea ya un instituto. Con eso, de lo que yo puedo percibir, ¿no? Sí se me haría como que algo injusto que durante 6 años, o no sé cuánto tiempo sea lo de los consejeros que duren en el INE, con eso que esté diciendo, creo que las personas dicen, solamente trabajan cuando son cada 3 años, ¿no? Cuando hay elecciones presidenciales, intermedias y una vez más presidenciales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen el resto del tiempo? Si sumamos el tiempo que están trabajando, serían alrededor de 9 meses, o sea, 9 meses, más o menos, ¿no? Entre 9 meses en 6 años, ¿no? Entonces, ese dinero, yo de lo que yo veo, que es que se quejan, ¿no? De que qué hacen con ese dinero de sueldos que se les está dando, ¿no? En qué están trabajando, qué se les está haciendo, ¿no? Sería una manera como que de cuestionar esta situación. Ahora bien, sí comprendo todo lo que se está haciendo. No sé, yo la verdad lo desconozco, si todo esto, esta profesionalización que se quiere hacer, nada más sea acá en México o en otro lugar, pero sí comprendo que este avance que usted está diciendo, que esta apuesta que se está diciendo, es para que nosotros también podamos comprender un poco de la democracia representativa. No sé si quiera decirnos desde su perspectiva, ya con todos estos años que tiene de experiencia, que ha trabajado ya en estos procesos electorales, que los ha vivido de cerca, que para usted, ¿qué sería lo que se tendría que mejorar, ¿no? Porque estas quejas están claras, o sea, de las personas, yo, por ejemplo, sí me cuestionaría por qué alguien en 6 meses solamente trabaja 9, ¿no? O es lo que yo pienso, a lo mejor ya hace más trabajo y yo lo desconozco porque no estoy como que tan empapado, ¿no? Pero son estas cuestiones que yo las hago para que usted también las pueda aclarar, ¿no? O decir dónde podemos recurrir, porque al principio nos estaba diciendo que del INE, ¿no? En el INE está especificado lo que se hace y cosa que yo desconocía, profesor. Sí, hay, ellos obviamente tienen un estatuto de digamos, cuál debe de ser la línea sobre cómo deben de ir trabajando. Y sí, al principio, o mejor dicho, vamos a hablar de la gente de a pie, pues obviamente ellos solamente los visualizan a través del proceso electoral, pero
para llegar precisamente a ese proceso electoral, ellos tienen que ir preparando cosas, se tienen que ir preparando cosas, ¿no? El proceso electoral tiene 4 etapas, que es, digamos, la primera es precisamente la preparación de la elección. Dentro de la preparación de la elección hay un sinfín de cosas, ¿no? Profe, antes de que nos diga, eso me parece interesante. Yo no sabía, de esas 4 etapas. Sí. ¿Y cuánto tiempo se lleva una preparación de elección? O sea, obviamente no se hace de un mes antes, sino que se va planificando. ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, Mira, una vez que tú terminaste la elección, que la verdad es muy desgastante, quienes hemos estado en un proceso electoral es muy desgastante, porque luego no duermes. Digamos que precisamente estaba por mencionar estas etapas, pero dentro de las últimas etapas, que es los cómputos, tú estás entregando los paquetes electorales, estás capacitando, estás llevando un sinfín de cosas que son del mismo proceso electoral. Una vez que se termina el proceso electoral, tú ya empiezas a preparar el otro. No estás propiamente dentro de la preparación, pero ya estás empezando a revisar, ya estás, digamos, haciéndoles los exámenes a los del Servicio Profesional Electoral. Obviamente, pues deben de tomar vacaciones, ¿no? Toman un periodo que no tampoco crean que es muy largo y inmediatamente deben de estar haciendo sus informes, incluso el de capacitación tiene que salir a dar educación cívica, o se unen ahí el de organización y capacitación para dar esta educación cívica, y obviamente pues hay unas reuniones que se hacen dentro de las mismas juntas, porque además esto es interesante, cuando estamos en proceso electoral aparecen los consejos, que es algo que debe estar ahí aparecen los consejos, pero trabajan las juntas, trabajan los 365 días del año, bueno, no todos, pero digamos que sí trabajan todo el año, sobre todo el Registro Federal de Electores, que además ahí sí me voy a aventar ahí un poco del choro del Registro Federal de Electores, que siempre se decía que era el que más fallas tenía. En el 88, pues van a decir muchos, pues en el 88 los muertos le dieron el triunfo a Salinas de Gortari, pero obviamente a la creación del mismo Instituto Federal Electoral, ese registro se fue depurando, se fue depurando, se fue depurando, ¿no? Al grado que tenemos una credencial para votar con fotografía única. Tiene una serie de candados eh, que es muy, yo lo veo, pero muy complicado para poder duplicar esta credencial de elector, ¿no? Incluso por ahí Secretaría de Gobernación trató de sacar su credencial y entonces ahí el IFE de aquel entonces le dice, ¿para qué quieres una credencial única si ya la tienes? Y le enseñó la credencial para votar la credencial para votar, ¿no? Tenemos hoy mediante eso, tenemos una lista nominal mucho más transparente, mucho más actualizada, porque además se actualiza, esta se está actualizando cada determinado tiempo, que a mí en un tiempo también me tocó actualizarla precisamente, y fue en la etapa precisamente de Chaufet, me toca por ahí actualizarla, y ver cómo se empiezan a hacer esos trabajos, precisamente para terminar con esto, ¿no? Pero insisto, no es la buena voluntad, sino es sentarse con la oposición e ir avanzando de esta forma, al grado que tenemos un registro federal de electores de los mejores, ¿no? De los mejores que podemos encontrar en América Latina, incluso por ahí creo que hasta los franceses ya nos chulearon la credencial para votar con fotografía, y eso que ellos tienen prácticamente una credencial única para muchos datos, con ese mismo es tu licencia de manejar, con esa misma, con tu licencia para ir a votar. Digo, esta credencial debería de estar para eso, ¿no? Yo lo único que debería de hacer es voy y pago mis derechos y mi credencial, mi, mi registro como automovilista, mi licencia, debería de estar vigente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues un aparato donde pasara mi licencia y dice, tiene todo pagado, está usted en línea, continúe. Pero no es así.
sea, es decir, parece que la clase política termina por no ponerse de acuerdo, y ahora resulta que en el romanticismo de los años 80 y los años 90 parece que había mejores formas de resolver los conflictos políticos que propiamente en la actualidad, ¿no? Entonces, de repente eso inclina como que hace falta precisamente como mucha, ¿cómo decirlo? Este, como mucho actuar donde llegamos a resolver esos conflictos, ¿no? Y realmente, pues lo que veo es que tenemos una sociedad muy polarizada, que además el presidente de la República se ha encargado de hacerla todavía más polarizada, ¿no? Y entonces, esas formas de ir resolviendo esos conflictos, por supuesto que deberían de tener esto como más parejo, ¿no? De no sufrir tantos cambios en las reformas electorales, sino irnos a través de una sola ley. Desapareció la vieja LEGIPE, que era la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, más bien el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y aparece esta ley, ¿no? Que es la LEGIPE, la famosa LEGIPE, que es la ley, esta ley de procedimientos electorales, ¿no? Y que, si bien van a jalar muchas cosas del otro, bueno, pero parecería que esta es totalmente nueva, ¿no? Los mismos medios de impugnación que han sufrido diferentes formas por los cambios, sobre todo en materia de igualdad de género, que se va a incluir, se va a meter ahí, y que va a estar ahí como mucho muy presente, ¿no? Y, y propiamente, digamos, como poniendo así como un punto y aparte, sí podemos ver, pues, digamos, estos salarios que han sido, de lo que todo el mundo se queja, ¿no? Pues obviamente, pues son salarios altos, eh, pues sí, pero yo sigo insistiendo en que en su momento la desconfianza sí nos ha costado, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, cuando era Instituto Federal Electoral y ya no estaba el secretario de Gobernación, un consejero presidente de un distrito se le ocurre decir que iba a ganar un partido político, que tenía que ganar un partido político, y en ese momento de oficinas centrales fueron y lo sustituyeron por otro personaje, ¿no? Y creo que eso le debería de dar como que una mejor certeza a nuestros procesos electorales, ¿no? Saber que tenemos gente que se va profesionalizando y que no solamente está cubierto de abogados. Si algún abogado ahí me está escuchando, pues no le quito el mérito. Es decir, si pasas tus exámenes, seas abogado, licenciado en ciencia política, sociología, filosofía, administración, trabajo social, ingenierías, pues creo que ese es el mérito que se merecen y se merecen estar ahí. Si han estado pasando sus exámenes, sus entrevistas, pues creo que es el mérito que deberíamos de tener con gente que sabe lo que tiene que hacer en un órgano electoral. Y creo que eso personalmente yo lo he visto grandes cambios desde ese viejo IFE hacia este instituto, hacia ese mismo Instituto Nacional Electoral, ¿no? El ejemplo creo que más claro es el vocal ejecutivo de la Junta Local de aquí del mismo estado de Puebla, ¿no? El doctor Marcos Rodríguez del Castillo. Es una gente súper preparada, ¿no? Y que estaba en el servicio profesional electoral, tiene licenciatura, maestría, doctorado, y todo tiene que ver precisamente sobre procesos políticos electorales, ¿no? ¿Cómo dejar ir a este personaje? Pues creo que es algo complicado, ¿no? Y decirle que solamente vas a tener trabajos cuando venga elecciones, pues mira, no sería tan malo, pero para llegar hasta allá tendríamos primero que hacer una limpieza, pero muy, muy de fondo, ¿no? Donde efectivamente el presidente de la República no se mete en los procesos electorales, donde no estoy viendo el acarreo de la gente, donde no estoy viendo la compra de votos, y lo voy a decir así, bajo mi subjetividad,
Y yo creo que ahí alguien va a decir, no es cierto, yo soy un partido limpio, pero todos los partidos políticos compran votos. De una forma o de otra, hacen compra de votos, ¿no? Y dice, Sí, bueno, pero es acá, que ahí hay una ley que los castiga, sí, hay que comprobárselos. sí, acá no es lo que yo pienso ahorita con lo que estás diciendo es que como que nos hace falta dialogar, ¿no? Comúnmente siempre descalificamos a la otra persona o estamos atacando, nos hace falta dialogar, ¿no? Es como le decía hace rato, ¿no? Le hacía yo las preguntas porque yo no las comprendía, pero también sé que tenía una postura de desconocimiento y tratar de empatar, ¿no? Para poder sacar los juicios más pertinentes que cada persona quiera sacar y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, no Sí, porque no concuerde yo con algún pensamiento que usted tiene o con que me aclare algo, pues puede decir, pues para mí pueden seguir siendo corruptos o pueden seguir siendo limpios o pueden, o sea, nos hace falta como que esta parte del diálogo, ¿no? O sea, de poder hacerlo y ahorita con toda esta explicación que nos está dando, pues a mí me parece sensacional, ¿no? Se fue de corrido ahí explicando cada momento histórico con respecto del INE, y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Y casi siempre todos esos comentarios que nosotros hacemos son de prejuicios que nosotros tenemos, porque tenemos el desconocimiento sobre ciertas leyes, sobre ciertas cuestiones, etcétera, ¿no? Usted mismo lo estaba diciendo, ¿no? O sea, ya hay una ley, pero la ley se brinca, ¿no? O sea, hay personas que quieren que se respete la ley, pero hay algunas personas también que están brincando esa ley y no se les dice absolutamente algo, ¿no? O sea, como que el juego o es parejo para todos o no es. Acá el problema que yo veo es que muchas de las personas pues no respetan la ley. O sea, esa es la cuestión que yo veo. Y usted, profe, ya como para ir terminando, y ya me gustó mucho la plática, yo creo que lo voy a seguir invitando, me gustó mucho los comentarios que usted hizo. ¿Usted qué recomienda a las personas? Obviamente que hay muchas personas, hay muchos universitarios que no estudian derecho o no estudian consultoría jurídica y no estudian ciencia política. ¿Usted qué recomendaría a las personas en general y a los jóvenes que van a la universidad y que no estudian ciencia política? ¿Cómo se pueden adentrar para conocer realmente las instituciones y cómo funcionan los procesos electorales? mira, hoy en día hay muchísima información a través de los medios electrónicos. Hoy se pueden meter a la misma página del Instituto Nacional Electoral, de los mismos órganos electorales locales, y hay muchísima bibliografía, ¿no? Había que ir entendiendo a aquellos que nos gusta de alguna manera la lectura, entender un poco a Duverger, que habla de un sistema de partidos, a Panebianco, que habla un poco de sistema de partidos, al mismo Giovanni Sartori, difunto fresco todavía, que todavía tiene pocos años de haber muerto, que también habla de un sistema de partidos, de un sistema democrático, qué tanto la democracia va por ahí, y echarle un ojo pues propiamente a la Constitución. Esto que hace ese viejo IFE con José Goldenberg y toda esa palomilla en 1997 para la elección de Fox, ¿no? Que efectivamente es una de las más aplaudidas, ¿no? Y que siguen diciendo, pues es que es el mejor consejero. Sí, a lo mejor sí lo fue, pero él hizo una cosa que deben de hacer todos los consejeros, sin importar si a mí me puso el PAN, si a mí me puso el PRI, si a mí me puso el PRD, o sea, no importa, o sea, no importa. Simple y llanamente, lo único que tengo que hacer es agarrar mi ley, mi legislación y seguirla, ¿no? Aplicarla, ¿no? Y entonces le dice a Fox, ¿no? O sea, en aquel viejo consejo le dice a Fox, cállate, y ahí te va una multa por los amigos de Fox, ¿no? Y entonces, digamos que los del PAN le dice, pero ¿cómo si nosotros te pusimos, nosotros votamos por ti, ¿no? ¿Cómo dice? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues simplemente lo único que dijo, miren, yo solamente se las estoy aplicando, ¿no?
Y entonces viene lo del famoso Pemex Gate, ¿no? Y entonces le dice al PRI, mira, ahí está tu multita, ¿no? Y el PRI dijo lo mismo, dice, pues si yo te puse, ¿no? Ahí está la ley, ¿no? Peléate con la ley, no te pelees conmigo, ¿no? Y también le ponen me parece que también le ponen una multa al PRD en aquel entonces, y también reniega el PRD, ¿no? Bueno, no importa quién pongas, no importa. Eh, Aplica la ley como tienes que aplicarla, ¿no? Y pues, voy a hablar de manera subjetiva, pero sobre todo la última consejera que precisamente pone Morena y que, digamos, vota a favor de Morena y siempre está votando a favor de Morena, eso es lo que no se tiene que hacer. Eso es lo que no se tiene que hacer. Tienes que agarrar tu ley y ser autónomo y tomar decisiones propias. Y creo que ahí sí les pagan re bien. Ahí sí es mi queja. Ahí sí les pagan bien. Solamente para ir como borregos y votar a favor de una iniciativa del partido que te puso. No puedes hacer eso. Eso no puedes hacer. Tienes que aplicarlo y se acabó. Así, no importa quién llegue como consejero, no importa. Lo que tenemos que hacer es que cumpla, tiene que cumplir, ¿no? ¿No? Por eso José Goldenberg les dice a los medios de comunicación, órale, súrtanse. Y empezaron a sacar encuestas y empezaron a sacar una serie de cosas ahí. Y lo que él hace, una cosa que me parece maravillosa, coincide el PREP, las encuestas, las votaciones de manera electrónica y las actas de los 300 distritos electorales. No hay queja. Entonces, cuando tienes esos tres, obviamente no puedes hablar de un fraude. Y es lo mismo que te va a pasar en el 2006. Ahí está la coincidencia. Ahí las tienes. No puedes hablar de un fraude. No puedes atreverte a hablar de un fraude, ¿no? La misma ley te dice qué paquetes se pueden abrir, qué paquetes no se pueden abrir. ¿A petición de quién se pueden abrir? No puedes esperar. O sea, ahí sí la ley no puede esperar. Y entonces, quienes se sienten obviamente hoy en día excomulgados, que perdieron, bueno, están los tribunales electorales, que también hay que cuestionar, hay que observar el tribunal electoral sobre su quehacer y cómo lo está haciendo, ¿no? Y lo voy a poner así porque de repente este tribunal como que le decía que sí al presidente, ¿no? Y cuando le decía que no, inmediatamente el presidente ya les estaba poniendo otra vez el dedo en la llaga, cuando no debe de ser así. Simplemente es, señor, soy el tribunal, guarde silencio. Y entonces podemos ver esta división de poderes y se podría ver mucho mejor estos equilibrios en el poder, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y obvio, ¿no? Cuando a Bartlett le toca esto en el 88, es algo muy novedoso, ¿no? ¿Sabía cómo manejarlo? Yo creo que no. Yo creo que no sabía cómo manejarlo, porque de haberlo sabido manejar, no le hubiese pasado el apagón. Y entonces, a pesar de que era un tipo con mucho colmillo, pero estaba verde en ese sentido, ¿no? Y ya sobre sus declaraciones hoy en día, no sé, yo creo que declara lo que mejor le acomoda a sus intereses. Eso es lo que yo observo hasta aquí, ¿no? Digo, ya no sé si tengas alguna otra pregunta, porque si no, ahí tengo yo todavía mucho más para platicar, ¿no? Sí, no, profe, lo vamos a dejar para otro momento. Me gustó realmente toda esta explicación que usted hizo, pues o sea, sí puedo ver que es un experto, que sus clases son interesantes, ya con toda esta explicación que usted dio, y pues solo tengo que decirle pues, gracias por su tiempo, gracias por aceptar y estar en un futuro, ¿no? Volverlo a tener para hacerle algunas preguntas relacionadas con esto. Le agradezco mucho, profe. No, al contrario, muchas gracias y sí, pues por aquí estaremos.
y espero vernos pronto.